nosotros, desde la perspectiva del poder ciudadano, de la perspectiva de la Defensoría del Pueblo, apenas ocurrieron los hechos lamentables donde 4 venezolanos estuvieron a punto de morir. Por cierto, eso no se nombra, poco se dice o prácticamente se silencia desde Colombia, producto de esa irregular actuación del Estado colombiano en la zona fronteriza, donde no tienen ningún tipo de seguridad apostada en esos más de 2.000 kilómetros. Comenzó esta circunstancia en donde Venezuela, en el uso de su competencia para reordenar una circunstancia particular como eso, que aparte de las bandas delictivas que entran y salen impunemente por la frontera, también denunció como Estado, nación, el tráfico, por ejemplo, de gasolina, el contrabando de productos, el contrabando de extracción ya a una escala realmente espectacular, el bombardeo a la moneda desde Cúcuta, con las casas ilegales de cambio, etcétera, etcétera. Comenzó a partir de ese momento, yo diría por escala, varias puestas en escena. Una que vimos y que tuvo tal vez una particular esperanza fue cuando las 2 cancilleres de Venezuela y de Colombia se reunieron y de manera bilateral colocaron en la mesa de negociaciones los puntos en el cual en el caso venezolano se reclamaba, por ejemplo, los puntos que mencioné, resolver el tema de seguridad del lado colombiano para que bandas criminales, paramilitares, etcétera, no siguiesen cometiendo los hechos terribles, delictivos que hemos visto durante años en la frontera colombo-venezolana. Segundo, por ejemplo, pero ¿qué va a pasar o qué va a ocurrir con las leyes que legalizan, por ejemplo, el contrabando y que a partir del año 2000 le ha hecho un grave daño a la economía venezolana? ¿Cuál va a ser la postura de Colombia sobre este tema? También Venezuela colocó en la mesa de negociación para buscar alguna salida a este diferendo que no nació ayer, obviamente, el tema de las casas de cambio que impunemente están del lado colombiano colocando de forma ficticia la paridad entre el peso y el bolívar para que a partir de allí se devalúe nuestra moneda y salga un llamado dólar negro que coloca y dispara la inflación en Venezuela en términos notables, porque el dólar negro o el dólar paralelo que se tasa, entre comillas, sale, y así lo dicen, de las casas de cambio de esa población fronteriza, entre otros temas. Vimos cómo, por ejemplo, la canciller de Colombia reconoció la generosidad de Venezuela para con los inmigrantes colombianos, reconoció el esfuerzo de Venezuela para con los millones de colombianos que viven en nuestro país. Igualmente reconoció que los puntos que había colocado y denunciado Venezuela hacían efectivamente la reflexión del desangramiento que le causaba a la economía venezolana el contrabando de extracción, el tráfico de gasolina, etcétera. Más uno observó que horas después, o para no decir un día después, hubo un cambio radical en la postura colombiana. El procurador general, orientado no sé por quién, pero pudiéramos adivinar por quién, lanzó una acusación grave contra el Estado venezolano. Todos somos Estado, porque el Estado está compuesto por territorio, por poder político, instituciones del Estado o democráticas y pueblo, población. Y lanzó la acusación de que Venezuela tenía que ir a la Corte Penal Internacional por presuntos abusos y violaciones a derechos humanos, cosa que no refirió inicialmente la canciller. Luego pudimos observar cómo el presidente Santos ya unas declaraciones refiriendo que retiraban al embajador de Colombia en Venezuela y que prácticamente el canal diplomático que se había abierto con ambas cancillerías se rompió, se quebró. Le dan prácticamente una patada a la mesa en relación a lo que implicaba
la búsqueda de un diálogo, porque si tú retiras a un embajador es porque tú no quieres conversar, porque tú no quieres hablar, porque tú estás ya escalando en la belicidad verbal, en la agresión verbal. Todo esto, defensor, frente a todo esto es importante saber, las acciones que está haciendo usted hoy día en Ginebra, ¿se ha logrado revertir esa acusación permanente y la búsqueda de que los medios de comunicación difundan de manera casi que unánime el hecho de que Venezuela es un país violador de derechos humanos, por lo menos bajo la perspectiva que ellos están manejando? Bueno, como te decía, el tema ellos lo fueron llevando a ese punto que tú narras. La conclusión final es ya no buscar los puntos que Venezuela colocó en la mesa para resolver son temas estructurales, ¿no? Problemáticos para nuestra nación, de fondo que deben discutirse bilateralmente y al más alto nivel entre presidentes. Huyó de ese diálogo, escapó de ese diálogo y comenzó entonces a activar ya una campaña que no es nueva contra Venezuela toda, que es utilizar el tema de derechos humanos como una línea de ataque contra la democracia venezolana. Eso ya se ha hecho en otras oportunidades, denunciar a Venezuela por cualquier circunstancia en organismos multilaterales y los organismos multilaterales hacerse eco de eso. Por ejemplo, nosotros no vemos el mismo trato que le da Venezuela con estados que practican el terrorismo de Estado, por ejemplo, Israel. Tú no observas ese trato similar en organismos multilaterales, ni siquiera lejanamente con países como los Estados Unidos, para hablarte de otra nación, ni siquiera con la misma Colombia, que tiene una disfunción y un caos institucional de tal magnitud donde solamente en 2013, en 2015 han matado a 120 defensores de derechos humanos, han sido asesinados por culpa directa o indirecta del Estado colombiano. En Colombia hay 6,5 millones de desplazados internos producto de la violencia, gente que escapa de su casa, de un municipio a otro, y deja todo porque la violencia de la guerrilla, de la insurgencia, de los paramilitares, del narcotráfico, de las bandas organizadas, hacen de Colombia un país o un Estado, pudiéramos describirlo verdaderamente como un Estado fallido. ¿Qué no decir de México? Pero entonces tú ves cómo a Ginebra llega cualquier organismo, cualquier organización, cualquier institución, a siempre colocar a Venezuela en el banquillo de los acusados, un país que aquí, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de hablar con todos los altos mandos de Naciones Unidas. Te puedo decir, con el presidente, por ejemplo, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, conversamos con los altos mandos de ACNUR, con la dirección de la Organización de Migración Internacional, con todos los embajadores del movimiento de países no alineados, con los directores del Comité Internacional de Coordinación de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos adscritos a la ONU, etcétera, etcétera, y con ellos hemos ratificado en primer lugar el compromiso y la vigencia plena con todas las fallas que pudiera tener Venezuela con el tema de derechos humanos, un país que ha aprobado el 85% de los tratados internacionales de protección a derechos humanos, un país que es uno de los pocos que tiene una ley orgánica de refugiados y asilados, y pudimos oír sorprendidos como, por ejemplo, la canciller de Colombia está colocada en la página web de la Cancillería colombiana, dio unas declaraciones donde dijo, sin mostrar prueba alguna, de que Venezuela estaba deportando masivamente refugiados. Y yo te puedo decir, porque hemos estado en la frontera, hemos investigado el caso, la Defensoría del Pueblo, desde el momento en que ocurrió la medida de suspensión o de cierre de las fronteras por parte de Venezuela, no ha documentado un caso de un refugiado que tenga estatus de refugiado que haya sido deportado hacia Colombia. Defensor, que nuestros equipos en la